Saludos amigos y amigas, muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo les va? Nosotros estamos de lo mejor en Luz Radio y con ganas de compartir y de continuar los diálogos que siempre, todos los miércoles, tenemos con ustedes sobre temas de interés, temas de historia, temas de religión y que siempre despiertan en nosotros un enorme interés, nos marcan incógnitas muy importantes, profundas. Hoy vamos a tener un tema muy interesante y para ello hemos invitado al profesor Luis Vivanco, es profesor de la Escuela de Filosofía de la Universidad del Zulia y vamos a tener un tema de interés. Gabriel nos acompaña siempre los miércoles. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo te va? Bien, y a ti, Alexander. Tú sabes, Alexander, que ya faltan pocos meses para el Mundial de Fútbol. Y el Mundial de Fútbol es ocasión para que los carros en Maracaibo saquen banderitas y los niños aprendan las banderas de muchos países del mundo. Y yo de niño siempre tuve mucho interés por la bandera de Arabia Saudita, porque es como diferente al resto de las banderas, ¿no? La mayor parte de las banderas son tricolores, este es unicolor, pero tiene escrito en alfabeto árabe, pero con una caligrafía no muy convencional. Algo que yo no sabía qué era lo que significaba, y ya de adolescente, pues indagando, vine a ver que era la consigna del Islam, que es no hay Dios, no hay Dios más que Dios y que Mahoma es su profeta. Y desde entonces, pues yo siempre he tenido un interés por la civilización islámica y nos complace mucho tener al profesor Luis Vivanco. Profesor, ¿qué es el Islam? ¿Cómo empezó? ¿Cuáles son sus creencias básicas? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y bueno, para hacerlo breve, Islam es una palabra que viene de la raíz SLM, salam, que significa paz, y en la forma aslama, de donde viene Islam, significa someterse. Pero someterse ¿a qué? A lo único que piensan los musulmanes es digno que el hombre se someta, que es a su creador, a Dios. Someterse a Dios y a las leyes que Dios ha dado. Para ellos están dadas en una revelación que ha venido sucesivamente, que vino primero a los hombres de una manera abstracta, a muchos hombres que creían o pensaban que existía un ser sobrenatural, que era creador, que era uno, pero que no tenía ninguna representación, que era completamente abstracto. Esos primeros creyentes les llamaban Hanif. O sea, en primer lugar, el Islam entonces es una religión monoteísta. Sí, y esa primera idea monoteísta, pero no estaba expresada todavía formalmente. Cuando empieza ya el monoteísmo formal es con los judíos, con la Torá, que revela a un solo Dios, ¿no? La oración judía dice Dios es uno y Dios es nuestro. Shema Israel, oye Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ¿no? Y después del judaísmo viene también nuevamente otra que en cierto modo va a completar algunas cosas del judaísmo, las va a cambiar, que es el cristianismo. Pero algunas cosas cambian radicalmente, o sea, la concepción de la divinidad, cómo funciona de tres maneras distintas, va a hacer nacer el concepto de Trinidad. Y la tercera revelación, que para los musulmanes es la definitiva, es la del Corán, que fue hecha a el profeta o Muhammad, como se dice en árabe, y allí está contenida para ellos la última y definitiva revelación para el hombre. O sea, es la religión que corona todas las demás. No las invalida, vamos a decir, las demás las respeta y las tolera como religiones reveladas, pero esa es la más excelente. Erróneamente, mucha gente ha llamado al Islam o a los musulmanes los mahometanos, como si fueran los seguidores de Mahoma, cuando en realidad no es propiamente así. Pero vamos a empezar por la vida de Mahoma. ¿Quién fue Mahoma y por qué muchas veces se le considera el fundador del Islam, por lo menos en términos históricos? Ya, Mahoma era un comerciante de la Meca, venía de una familia de alto linaje, pero de pobre vida, pues, o sea, no eran ricos, eran gente muy modesta, pero tenía buen apellido. Sí, exacto, tenía linaje, tenía su prosapia, pues, ¿no? Y venía de la tribu de Quraysh, una tribu muy importante de las muchas tribus que había en Arabia. Su madre y su padre murieron cuando era un niño y fue criado por su tío y luego por su abuelo. Eso es muy importante. ¿En qué época estamos hablando aquí? Él nació en el año 570 aproximadamente. Se sabe que nació ese año porque hubo una inundación y hubo un ataque de los abisinios a la ciudad donde nació él, que es la Meca, y fue en ese año, es 570, y parece que ese fue el año en que nació.
pero como la cronología no es muy exacta, no se ha podido determinar exactamente. Pero vamos a decir que para usos normales es 570. Y empezó a trabajar desde muchacho como camellero, como comerciante. Y eso es importante también. Dos hechos importantes aquí. Uno, desde el nivel psicoanalítico, el hecho de que Mahoma no lo criaba madre, sino otras mujeres, y ni tampoco su padre. Entonces, no. Y el otro hecho interesante es que el Islam, a diferencia del cristianismo, no desprecia el comercio ni la economía, sino que tiene una actitud muy proclive a favorecer al comercio, a ver eso como una buena ocupación. Mahoma era un comerciante y en general los pueblos árabes y semíticos se han caracterizado por ser comerciantes. Y era la ocupación principal en Arabia, porque Arabia era más que todo desierto. Todas las mercancías había que llevarlas de Mesopotamia a Egipto, de Grecia a la India. Entonces era una zona de paso. Entonces era zona, vamos a decir, excelente para el comercio. ¿Eran tribus nómadas, seminómadas las que vivían ahí? Habían nómadas y habían seminómadas, pero él era sedentario. Él nació en la Meca y creció allí. Lo mandaron de pequeño al desierto para que aprendiera el idioma. Y con una muchacha que se llamaba Halima, que le enseñó el árabe puro. Pero fuera de eso no tenía ninguna educación. Entonces ese también para los musulmanes es un hecho muy notable e importante en la vida de Mahoma. Cuando usted dice que no tenía educación, ¿sabía leer siquiera? O? No sabía, según los hadith. Ni fue a la escuela, ¿no? Claro, no había escuela. Pero en esa época no había escuelas así propiamente. Pero había gente que sí tenían escritura y había gente que leía y tomaba cuentas, acuerdos, oraciones, remedios, cosas así. Pero él no sabía ni leer ni escribir. Y sin embargo pudo dictar este libro, el Corán. Lo dictó, yo no voy a decir que fui el autor de él, porque para los musulmanes es un libro inspirado que él recibió, ¿no? Y bueno, y ahí podríamos tener todas las teorías psicoanalíticas o mítico-religiosas al respecto, pero en todo caso así lo perciben ellos. Exacto, o sea, la creencia musulmana es que Mahoma entonces no es el autor del Corán, sino que Dios lo reveló y es por boca de Mahoma, sí, él de donde surgen estas recitaciones. Intermediario, sí, un intermediario. ¿Quiénes reciben el dictado de Mahoma? ¿A quiénes se lo dictó? Para pasarlo a la escritura, sí. Sí, bueno, él tuvo varios amanuenses. A veces el profeta estaba sentado con sus compañeros en el suelo, se sentaban con las piernas cruzadas en el suelo y las rodillas se tocaban y sentían a veces como que la rodilla empujaba, como un peso que le caía. Le caía un peso encima, le daba como una dificultad en respirar, se ponía casi como con fiebre a sudar y empezaba a hablar. Y empezaba a hablar a veces muy rápido o muy lento o muy entrecortado, como en un trance. Entonces, en ese momento, los que podían memorizaban eso, otros agarraban una palma, un hueso o una piedra y escribían lo que podían, ¿no? Y así fue recopilándose el Corán. Cuando sabían ya después que le iban a dar estas cosas, fueron ya viendo eso más organizado, había amanuenses. Uno de ellos era su yerno y primo, Alí. Muy importante porque se casó con su hija, Fátima, y de ahí vienen, de Alí y Fátima, una rama muy importante del Islam que se llaman los chiitas. Que después tuvo traumáticos enfrentamientos con la rama principal, que son los suní o sunitas, y se dividió el Islam. Pero la división no es doctrinal, no es como evangélicos y católicos, no es así basada en cuestiones del credo. Es una cuestión política. Es una cuestión política, es la cuestión de quién iba a heredar el califato. Bueno, se supone que en el cristianismo también ha habido divisiones políticas. Por ejemplo, la distinción entre el cristianismo latino y el cristianismo griego muchas veces ha sido en cuestión en la comunión con el Papa, ¿no? Y los patriarcas. Exacto, supongo que algo similar ocurrió en el Islam. La autoridad, sí. Claro, ahí, bueno, no nos vamos a meter ahorita con el cristianismo pero había una cosa que es importante, que yo no sabía qué tan importante era, pensé que era una cuestioncita, es el filioque, ¿no? De quién procede el Espíritu Santo. En el caso del Islam sí era una cuestión política y de intereses. Lo que pasa es que, en mi opinión, y aquí yo hablo mi opinión, pues no como ignorante de este asunto, pero todos los que estaban contemporáneos de Alí, después que murió el profeta Mahoma, no lo vieron como una persona capaz para gobernar. Entonces, el primero que fue califa no fue Alí, sino Abu Bakr, ¿no? Después Omar, ¿no? El segundo califa. Después el tercero, Osman. O sea, nunca lo elegían a él, porque no lo veían capaz. Y cuando lo eligieron, no fue capaz. O sea, tenían razón. Lo eligieron ya mucho mayor y se cometió una serie de errores y al final lo asesinaron. Eso también es interesante, que la historia del Islam está jalonada de algunas violencias y crímenes, ¿no?
Nosotros estamos conversando con el profesor Luis Vivanco de la Escuela de Filosofía de la Universidad del Zulia, y en esta primera parte hemos hecho una introducción al Islam, conocer de dónde viene este nombre, quién es su profeta fundamental y el libro central de la vida del mundo musulmán. Hacemos nuestra primera pausa y ya continuamos esta conversación.